Tú eres digno, Señor. Amén. Digno es el Señor, ¿verdad que sí? Pues buenas tardes. Buenas tardes a todos. Buenas tardes. Vamos a ver qué es lo que tiene, ¿verdad?, el Señor hoy para nosotros. No todo el tiempo decimos, Él todo el tiempo tiene algo bueno. Cada vez que el Evangelio es predicado, Dios todo el tiempo tiene algo bueno. Vayan a Mateo en el capítulo 13, en el versículo 51 al 52. Van a Mateo capítulo 13, versículo 51 al 52. Y buenas tardes, ¿verdad?, a todos. Buenas tardes, Jesús. Bienvenido, Jesús. Gusto de verte otra vez por aquí. Amén. Vamos a la palabra, ¿verdad?, lo que tiene el Señor hoy para nosotros. Ahí en Mateo, en el capítulo 13, en el versículo 51 al 52, la Biblia dice así. Dice que Jesús les dijo: ¿habéis entendido todas estas cosas? Ellos respondieron: sí, Señor. Él les dijo: por eso todo escriba docto en el reino de los cielos es semejante a un padre, dice, de familia, que saca de su tesoro cosas nuevas y cosas viejas. Amén. Vamos a orar. Te damos gracias, Señor, y te damos gloria, Señor, en esta tarde, Señor. Venemos, Señor, ante tu presencia, Señor, con regocijo, Señor, con alabanza, con adoración, Señor, en un solo sentir y en un solo pensar en nuestro Señor y nuestro Salvador, Cristo Jesús, Señor. Para poner, Padre, en tus manos, Señor, a tu disposición, Señor, este servicio, Señor. Que seas tú, Padre, el que está hablando, Padre, por medio de tu siervo. Padre, que seas tú, Padre, el que está dando la palabra, Señor. Que seas tú, Padre, el que está dando fuerza, Señor, para seguir viviendo, Señor, para seguir, Padre, predicando, ministrando, Señor, el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. En esta hora, Padre, te pedimos que tú te glorifiques y que tú, Padre, seas el que está, Padre, tocando los corazones por medio, Padre, del poder de tu Espíritu, abriendo, Padre, el entendimiento, Señor, para que podamos, Señor, escuchar lo que tu Espíritu, Padre, quiere decirnos por medio, Padre, de tu palabra. Padre, en esta hora te pido que abras, Padre, nuestros oídos para poder escuchar, Padre, lo que tu palabra quiere decirnos, Señor. Padre, en esta hora también te pidemos, Señor, que quites, Señor, la ceguera, Padre, de nuestros ojos, para poder, Padre, mirar de tu grandeza, de tus maravillas, Señor, para poder seguir adelante, Señor, de que tú eres grande y que tú eres poderoso y que no hay nada, Padre, apartado de ti, Señor, y que sin ti nada podemos hacer. Padre, en esta hora te necesitamos, Señor. Ministranos, Señor, por medio del poder de tu Espíritu, Señor. Que la buena obra, Señor, que tú has comenzado, tú la terminarás hasta el regreso de nuestro Señor Jesucristo, o el día, Padre, que tú nos llames a casa. Padre, te damos gracias, Señor, y te damos gloria y honra, Señor, por medio de nuestro Señor y Salvador, Cristo Jesús. Amén. 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 Esta es la parábola, ¿verdad?, del padre de familia. Y el tema de hoy, ¿verdad?, aquí, ¿verdad?, es sí, Señor, ¿verdad? La respuesta, ¿verdad?, que le dieron los discípulos a nuestro Señor Jesucristo cuando les explicaba, ¿verdad?, la parábola de la red, ¿verdad? Ellos le dijeron sí, Señor, ¿verdad? Entonces los compara, ¿verdad?, como un padre, ¿verdad?, de familia, los compara como los escribas, ¿verdad?, como un doctorado, un doctor de la ley, ¿verdad? Vemos aquí en la Escritura, ¿verdad?, lo que la Escritura nos enseña cuando ellos dicen sí, Señor. Quiere decir, ¿verdad?, que van a hacer su devoción, ¿verdad?, y su estudio, ¿verdad?, acerca de nuestro Señor Jesucristo y de compartir, ¿verdad?, las enseñanzas, ¿verdad?, de nuestro Señor Jesucristo. Entonces esta parábola es una parábola del padre de familia. Esta parábola, ¿verdad?, es una enseñanza, ¿verdad?, fuerte, ¿verdad?, con verdad, ¿verdad?, lo que Cristo Jesús dice aquí, ¿verdad?, a sus discípulos. Cuando ellos le dijeron sí, Señor, ¿verdad?, Él les preguntó, ¿verdad?, que se habían entendido. Ellos dijeron sí, Señor, ¿verdad? Entonces Cristo Jesús, ¿verdad?,
le habla de esta manera a sus discípulos para poder mirar, ¿verdad?, el verdadero, ¿verdad?, discípulo de nuestro Señor Jesucristo. El verdadero discípulo de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad?, y el verdadero, ¿verdad?, creyente tiene los mismos, ¿verdad?, privilegios, pero no solamente los mismos privilegios, sino que también tiene, ¿verdad?, las mismas responsabilidades, ¿verdad? Así como Él les deja saber aquí, ¿verdad?, a ellos, ¿verdad? Dice que por todo, dice, por eso todo, dice, escriba docto, ¿verdad? O sea, les está hablando a ellos que los mismos privilegios, ¿verdad?, que tenemos, la misma responsabilidad que tenemos como los escribas y los padres de familia, es la misma responsabilidad, ¿verdad?, que todos tenemos como seguidores de nuestro Señor Jesucristo. Entonces aquí Cristo Jesús también nos compara, ¿verdad?, con un padre, ¿verdad?, de familia. Porque la Biblia, ¿verdad?, nos enseña, ¿verdad?, a nosotros, ¿verdad?, como creyentes en Cristo Jesús, como padres de familia, como madres, ¿verdad?, de familia, como abuelas de familia. No solamente tenemos, ¿verdad?, a hijos, ¿verdad?, de carne, ¿verdad?, sino que también tenemos hijos espirituales. También tenemos. Y la Biblia habla, ¿verdad?, en Proverbios, en el capítulo 22, en el versículo 6. La Biblia dice en Proverbios, dice, instruye al niño, dice, en su camino. ¿En qué camino? En el camino del Señor, ¿verdad? Dice que aun cuando fuere viejo, dice, no se apartará, dice, de él. Dice que aun aunque fuera viejo, no se apartará de él, ¿verdad? O sea que si el niño, la niña, el adolescente se llega a apartar, de una u otra manera, ¿verdad?, el Señor, ¿verdad?, sabe cómo, gracias, sabe cómo, ¿verdad?, poderlo traer otra vez, ¿verdad?, al redil, ¿verdad?, de las ovejas. Él sabe. Nuestro deber como padres, familias, ¿verdad?, es de continuar orando, doblando rodillas, ¿verdad?, delante del Señor. Y que el Señor, ¿verdad?, a su tiempo haga la pesca, ¿verdad?, y los traiga otra vez y los enderece en el camino, ¿verdad?, del Señor. Dice la Escritura, ¿verdad?, que instruyamos, ¿verdad?, al niño, ¿verdad?, en el camino, ¿verdad?, de Dios, ¿verdad?, en el camino, ¿verdad?, de nuestro Señor Jesucristo. Es lo que cuando los compara con los escribas doctos, ¿verdad?, pues les está diciendo, ¿verdad?, que la misma devoción, la misma disciplina que los escribas le ponían, ¿verdad?, al escribir la Escritura, ¿verdad?, a hablarla, a enseñarla, a disciplinarse, que desde la misma manera, ¿verdad?, que nosotros como creyentes debemos de hacerlo, ¿verdad?, con devoción. No enfocados en la religión, sino enfocados en la enseñanza, ¿verdad?, de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, cuando Proverbios habla, ¿verdad?, instruye al niño, dice, en tu camino. Proverbios dice, ¿verdad?, que les enseñemos, ¿verdad?, a nuestros hijos las verdades, ¿verdad?, bíblicas. Y que se las enseñemos, ¿verdad?, desde la niñez. Y dice, ¿verdad?, Proverbios que cuando fuere viejo, o sea que cuando él fuere viejo, la Biblia, Proverbios, cuando dice cuando él fuera viejo, quiere decir, ¿verdad?, que nosotros como padres de familia nos debemos de adaptar, ¿verdad?, a la edad o a las etapas, ¿verdad?, de nuestros hijos. Que nos debemos de adaptar, ¿verdad?, al desarrollo, ¿verdad?, de nuestros hijos cuando van creciendo, ¿verdad? De la misma manera que van creciendo desde chiquitos, pues no es de la misma manera que les vamos a ir ministrando cuando ya van creciendo, ¿verdad? Entonces nosotros nos tenemos que adaptar al desarrollo, ¿verdad?, de nuestros hijos conforme van creciendo. Y no le hace, ¿verdad?, que algún día se aparten de nuestra casa. Nos debemos de adaptar. No le hace que nuestros hijos, ¿verdad?, algún día hagan su vida, ¿verdad?, con sus esposas, sus esposos, ¿verdad? Entonces nosotros nos adaptamos a todo esto, porque todavía hay puerta, ¿verdad?, para poder seguir ministrándoles, para seguir hablándoles, ¿verdad?, del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces es lo que habla, ¿verdad?, Proverbios, ¿verdad? Hay que adaptarnos, ¿verdad?, a la edad de ellos, a su desarrollo. Y que frecuentemente, ¿verdad?, les enseñemos las verdades bíblicas, ¿verdad?, que habla la palabra de Dios, que son, ¿verdad?, los caminos, ¿verdad?, del Señor. Que el hijo, la hija, ¿verdad?, vaya viendo, ¿verdad?, que no es mi camino, ¿verdad?, que no es mi opinión,
que no es mi pensar, mis decisiones, no. Es el camino, ¿verdad? Del Señor, es lo que la palabra, ¿verdad? Dice. Y dice la Biblia, ¿verdad? Que no se va a apartar, ¿verdad? De Él. Porque les enseñamos, ¿verdad? Los fundamentos bíblicos. Y saben una cosa, el fundamento bíblico que les vamos nosotros instruyendo es a largo plazo. Es por eternidad. De una u otra manera, si el niño, el joven, los adolescentes, cuando ya crecen, no les resplandeció el evangelio como uno quisiera, nuestro deber es continuar orando, continuar doblando rodillas, porque tenemos que creer que esto es a largo plazo. Esto no se les va a olvidar. De una u otra manera el Espíritu de Dios se los va a traer a memoria y va a traer convicción en el corazón. Y se van a dar cuenta, ¿verdad? Que cuando no nos escuchaban, o cuando se volteaban la espalda, o cuando se les hacía aburrido, ¿verdad? O cuando hacían gestos, el Espíritu, viene el día en que el Espíritu de Dios les trae convicción en el corazón y se acuerdan. Así es, Que uno lo que les estaba diciendo era que quería lo mejor uno para ellos, para que no cometieran los mismos errores que nosotros cometimos, ¿verdad? Entonces, los fundamentos bíblicos es a largo plazo. La palabra de Dios no va a regresar vacía, sino va a actuar a lo que Dios lo mandó. Tenemos que creer. Como padres, ¿verdad? Tenemos una grande responsabilidad de enseñarlo, sí, pero también tenemos una gran responsabilidad de ser ejemplos enfrente, ¿verdad?, de nuestros hijos. O sea que nosotros debemos ser los primeros en poner en práctica las enseñanzas y los principios bíblicos que habla la palabra. Nosotros debemos de ser los primeros para poder nosotros evitar, ¿verdad?, cualquier acto, ¿verdad?, de hipocresía. Porque si no, los vamos a confundir a nuestros hijos. Van a decir, no, pues esto sí se puede hacer, ¿verdad?, porque nos miran a nosotros, ¿verdad?, hacerlo. Nosotros sí podemos hacer esto porque mis padres, ¿verdad?, lo hacen. Y saben que cuando uno pone los principios bíblicos en práctica, no va a haber dudas a que las verdades bíblicas, cuando salen ellos afuera o cuando van creciendo, va a ser un peso, ¿verdad?, sobre ellos. Porque se van a acordar, mi papá no era así, mi mamá no era así. Y se van a acordar de los fundamentos bíblicos. Porque nosotros, ¿verdad?, somos el libro abierto, ¿verdad?, de la Biblia. Nosotros somos el fundamento abierto. Y va a traer convicción a ellos. Por eso tenemos que contar hasta 10, ¿verdad? Cuando no hacen lo que nosotros queremos, como nosotros los queremos ver. Tenemos que contar hasta 10 y esperar. Esperar en el tiempo de Dios, porque Dios lo va a hacer. Amén, gloria a Dios. Dios lo va a hacer, porque su palabra no puede, ¿verdad?, regresar, ¿verdad?, vacía, sino a lo que Él, ¿verdad?, lo ha enviado. Entonces Cristo Jesús no solamente los compara con los escribas, sino también como un padre, ¿verdad?, de familia. ¿Por qué? Porque como padres nosotros, nuestro ministerio no comienza en la iglesia. Nuestro ministerio comienza primero en nuestra casa, donde nosotros aprendemos a poner a Dios en todo lo que hagamos y en todo lo que emprendamos, ¿verdad? Porque ¿cómo le voy a decir a mi hijo, pon a Dios primero en todo lo que hagas, haz esto, haz lo otro? Pero si mi hijo no me mira a mí a hacerlo, Santo. entonces, ¿qué ejemplo, verdad, le estoy poniendo, verdad, a mi hijo? No, mi hijo tiene que ver, verdad, que le estoy poniendo el ejemplo. Mi hijo tiene que ver, verdad, que estoy en unidad, verdad, con mi esposa, con mi esposo, verdad. Tiene que ver, verdad, él todo esto. Mi hijo tiene que ver, verdad, mi hija tiene que ver la disciplina, verdad, amorosa, verdad, que tengo con mi esposa o con mi esposo, verdad. Tiene que ver esto. Ellos tienen que ver esto, tienen que ver cómo mi madre, cómo mi esposa, ¿verdad?, me trata a mí como esposo y como esposo yo trato a mi esposa. Ellos tienen que ver todo esto. Nosotros tenemos que enseñarle.
Nosotros también tenemos que simular cuando las cosas no van bien. Pero también que miren unos padres, ¿verdad? Que se ponen de rodillas y se ponen, ¿verdad? De acuerdo, ¿verdad? O sea, que ellos miren también, ¿verdad? Que sí, fallamos, nos equivocamos. Pero también hemos aprendido cómo ponernos, ¿verdad? De acuerdo, ¿verdad? Que miren la perseverancia en nuestro Señor Jesucristo. Cuando nosotros hacemos todo esto, cuando Cristo Jesús dice esto, ¿verdad? A los discípulos, ¿verdad? Y lo que Cristo Jesús nos habla a nosotros como padres, es que cuando nosotros hacemos esto y ponemos los principios en bíblica, nosotros estamos preparando a nuestros hijos a las embestidas, ¿verdad? Del enemigo, sí, pero a las embestidas, ¿verdad? De la cultura, de la tradición. Quizás cosas que no aprendieron en nuestras casas aprendieron los principios bíblicos. Pero cuando van allá afuera al colegio, o cuando empiezan, ¿verdad? A tener diferentes amigos y relaciones, ¿verdad? Que tienen diferente, ¿verdad? Cultura o tradición o creencias. Cuando nosotros ponemos los principios bíblicos en nuestro hogar y les enseñamos, ¿verdad? Lo estamos preparando, ¿verdad? A la embestida, ¿verdad? De todas estas culturas, ¿verdad? Y todas esas tradiciones. Pero si nosotros no les ponemos el ejemplo, cuando ellos vayan allá afuera, ¿cómo van a estar preparados? ¿Cómo? Porque va a haber cosas que tú no vas a poder ver. Tú no vas a estar con ellos en las relaciones o con los amigos. Por más que tú los tengas en tu casa, por más consejos que nosotros les demos, tú no vas a estar allá con ellos allá afuera. Cuando vienen las diferentes opiniones, ¿verdad? A sus oídos, las diferentes creencias, culturas, tradiciones. No, tú los estás preparando a que estén bien fundamentados, bien arraigados en nuestro Señor Jesucristo. Bien arraigados en las bases bíblicas, ¿verdad? Los estás preparando, ¿verdad? De las falsas religiones. Los estás preparando, ¿verdad? A las falsas enseñanzas, a la comezón, ¿verdad? Del oído. Lo estás enseñando que estén bien fundamentados, ¿verdad? En las cosas, ¿verdad? Del Señor. Porque hoy en el mundo, hablábamos la semana pasada que hay 4,000 o más todavía de religiones en el mundo. ¿Qué hay? Pero sí, hay una diferencia entre la religión y entre el servidor de nuestro Señor Jesucristo. Porque hay muchas religiones, pero no tienen cultura. ¿Por qué? Porque no tienen calvario. No le han dado, ¿verdad?, el valor a la cruz de nuestro Señor Jesucristo. No tienen calvario porque no le dan valor a la cruz. Tienen rituales, sí, pero no tienen realidades, porque no caminan de acuerdo, ¿verdad?, a la Escritura. Tienen forma, sí, pero no tienen fuerza. Porque si no caminan de acuerdo a lo que está alineado en la palabra de Dios, está vacío, no tiene fuerza. Tienen religión, pero carecen, ¿verdad?, de rectitud, que es hacer lo que está bien, ¿verdad?, de acuerdo a la palabra de Dios. Y hay muchas. Pero si no le dan valor al sacrificio de la cruz, todo es en vano. Cristo Jesús les dijo a ellos: habéis entendido esto, habéis entendido todas estas cosas. O sea, habéis entendido todo lo que les he venido enseñando, todo lo que les he venido predicando, todo lo que les he venido discipulando. ¿Habéis entendido esto? Ellos le respondieron: sí, Señor. Le dijeron. Por eso les dijo: ok, ustedes dicen sí, Señor. ¿Y él qué les dijo? Dice: todo escriba docto, o sea, todo escriba docto, todo sabio, todo intérprete de la ley mosiánica,
y de las escrituras, ¿verdad?, sagradas, todo este doctor de la ley, han sido instruidos en el consejo, ¿verdad?, del Viejo Testamento, porque ellos lo escribían, ellos lo redactaban, ellos lo hablaban en las sinagogas, ellos hacían todo esto, y eran bien devotos, y ponían su tiempo, su sacrificio. Entonces Cristo Jesús los compara, ¿verdad?, con eso, a que seamos devotos, ¿verdad?, a que seamos disciplinados, ¿verdad?, a que hacemos sacrificio, tiempo, ¿verdad?, para leer, para escudriñar la Escritura, sí, pero que no seamos como ellos, que lo hablaban, lo decían y le decían al pueblo lo que hicieran, pero ellos no lo hacían. Ellos no lo hacían para nada. Pero ahora nosotros no solamente tenemos esas enseñanzas del Viejo Testamento, ahora nosotros tenemos las enseñanzas del Nuevo Testamento. Ahora nosotros tenemos las enseñanzas, ¿verdad?, de nuestro Señor, ¿verdad?, Jesucristo. Tenemos las enseñanzas del Mesías. Tenemos las enseñanzas del Hijo de Dios. Por Él mismo. Por nuestro Señor, ¿verdad?, Jesucristo. Entonces ahora nosotros como creyentes tenemos el nuevo consejo, ¿verdad?, que es el Nuevo Testamento. Amén, aleluya. Entonces ahora nosotros, ¿verdad?, como discípulos de nuestro Señor Jesucristo, como seguidores de nuestro Señor Jesucristo, Cristo Jesús nos hace también a nosotros, ¿verdad?, responsables, ¿verdad?, de lo que está escrito. Pero también nos hace responsables, ¿verdad?, de compartir, ¿verdad?, todo el consejo. Pero no solamente del nuevo pacto, sino también del Viejo Testamento. Los escribas, fíjense, ellos tenían dos rasgos, ¿verdad?, o características que tenían ellos, que son buenas. Ellos eran bien devotos. Eran bien devotos, bien dedicados. Eran bien estudiosos, ¿verdad?, de la palabra. Ellos todo el tiempo hacían tiempo. Todo el tiempo hacían tiempo en su religión. Eran bien, ¿verdad?, aplicados. Cristo Jesús lo que le quiere decir, ¿verdad?, a los discípulos y a nosotros hoy como creyentes, que también nosotros, ¿verdad?, como seguidores de nuestro Señor Jesucristo, seamos devotos, seamos disciplinados, que desarrollemos, ¿verdad?, también, ¿verdad?, y practiquemos, ¿verdad?, la misma devoción, ¿verdad?, pero que también la pongamos, ¿verdad?, por práctica, por obra, que la vivamos, ¿verdad? Cristo Jesús también quiere, ¿verdad?, que nosotros estudiemos, ¿verdad?, el reino de Dios, el reino de los cielos, ¿verdad?, el Evangelio, las Escrituras, ¿verdad?, que estudiemos la palabra de Dios con ese mismo tiempo, con ese mismo sacrificio, ¿verdad?, inquebrantable, ¿verdad?, dedicados, ¿verdad?, a escudriñar la Escritura. Dice la Biblia en Hechos, en el capítulo 16, en el versículo del 10 al 11, dice la Biblia, habla de Pablo y Silas ahí en el capítulo 16. Dice la Biblia que Pablo, ¿verdad?, y Silas, dice que ellos entraron a las sinagogas de los judíos. Y ellos dicen, ¿verdad?, que estos eran más nobles. Dice que eran más nobles que los que estaban en Tesalónica. Quiere decir que los que estaban en Tesalónica, ¿verdad?, eran bravos, orgullosos, ¿verdad?, los judíos. Y que estaban en las sinagogas. Dice Pablo, ¿verdad?, que estos, ¿verdad?, recibieron, ¿verdad?, las palabras con solicitud, o sea, con agrado, ¿verdad?, con gozo, con gusto las recibieron. ¿Y saben qué es lo que hicieron, verdad? Dice la Biblia
que lo subieron con gusto y con gozo. Y dice la Biblia que estos hombres se pusieron, ¿verdad?, a buscar en las Escrituras, a ver si lo que decía Pablo y Silas era verdad. Amén. Rápido, ¿verdad? Así, no pasó el tiempo ni nada. En ese mismo rato se pusieron a escudriñar, ¿verdad?, la Escritura, a ver si Pablo y Silas les estaban diciendo, ¿verdad?, la verdad. El apóstol Pablo les dijo a los Corintios, en 1 Corintios, en el capítulo 15, en el versículo 58. Dice, así que hermanos, dice, míos, dice, amados, firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor, siempre, dice, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor, dice, no es en vano. El tiempo, la dedicación, el estudio, la disciplina, no es en vano. No es en vano. Entonces nosotros debemos procurar, ¿verdad?, con diligencia, ¿verdad?, presentarnos ante Dios, ¿verdad?, aprobados, ¿verdad?, como obreros, de que no tenemos, ¿verdad?, de qué avergonzarnos, que usamos bien, ¿verdad?, la palabra de verdad, ¿verdad?, la palabra de verdad, y esperar en el tiempo de Dios que haga las cosas, que obre, que se manifieste. Por eso Cristo Jesús les preguntó, ¿verdad?, ¿habéis entendido todas estas cosas? Sí, ellos dijeron, sí, Señor, sí. No hay ninguna duda que si los discípulos hubieran tenido alguna duda, no había ninguna duda de que Cristo se regresara para atrás y poderles enseñar para que puedan entender. Es por eso que cuando nosotros predicamos el domingo, el jueves, ¿verdad?, el estudio bíblico se trata de la predicación, ¿verdad?, para que no haya dudas de nada. Y si hay dudas, poderlas resolver. Y si no podemos resolver, pues nos damos tiempo a escudriñar la Escritura para poder resolver, ¿verdad?, las preguntas, pero para que nadie nos quedemos con la duda. ¿Por qué? Porque es como se da el crecimiento. Es como la fe incrementa, ¿verdad?, cuando tenemos conocimiento, ¿verdad?, de la palabra de Dios, ¿verdad? Entonces Cristo Jesús, por eso les preguntó, ¿entendieron algo? ¿Entendieron todas las cosas? Porque Cristo Jesús, Él estaba dispuesto, que si no entendían, a poder otra vez, ¿verdad?, regresarse para atrás, dar unos cuantos pasos para que pudieran, ¿verdad?, ellos entender lo que Él estaba diciendo. Y Cristo también se estaba refiriendo, ¿verdad?, a todo, ¿verdad?, lo que Él les había enseñado, ¿verdad?, en su ministerio. No solamente en este caso, sino a todo lo que Él les había enseñado. Y ellos respondieron, sí, Señor. Sí, sí, Señor. Sí, voy a ser devoto. Me voy a disciplinar. Me voy a disciplinar como los escribas. Pero cuando Cristo Jesús les dice esto, pero debe de haber algo bien significante entre ustedes, ¿verdad?, y los escribas. Que no seas devoto a la religión. No, sé devoto a Cristo, ¿verdad? Cristo Jesús y a su palabra. Cuando me digan, sí, Señor. Sí, Señor. En pocas palabras, Cristo Jesús les dice a sus seguidores, y nos dice a nosotros también, hoy en día, ¿qué tanto nosotros anhelamos de Cristo Jesús? ¿Qué tanto nosotros queremos de Cristo Jesús? ¿Qué tanto queremos de Cristo Jesús y de su palabra? ¿Qué tanto anhelamos? ¿Qué tan apasionados estamos, verdad, por Cristo Jesús y su palabra? ¿Qué tanto deseamos, verdad, a Cristo Jesús y a su palabra? ¿Qué tanto? ¿Le damos un sí? ¿Un sí, Señor? Porque si le damos un sí, Señor, ya saben todos los requisitos, ¿verdad?, que Él nos pide. Cuando le decimos sí, Señor. O sea, ¿cuánto queremos
de Cristo Jesús? ¿Cuánto es lo que deseamos de Él? ¿Cuántas ganas tenemos para seguirlo? Para servirle, ¿verdad? A Cristo Jesús. A Él, ¿verdad? Y a este precioso tesoro, ¿verdad? Que es la palabra de Dios. La segunda característica, ¿verdad?, que tenían los escribas es que también, ¿verdad?, eran padres de familia. Poseían, ¿verdad?, su tesoro, ¿verdad? Traían su comida, ¿verdad?, a la mesa. Así como traían, ¿verdad?, el Viejo Testamento, ¿verdad?, a la mesa. Y así poder, ¿verdad?, poner el alimento en la mesa en el tiempo preparado. Así mismo Cristo Jesús nos dice a nosotros como padres de familia, traer el Viejo y el Nuevo, ¿verdad?, Testamento apropiado, ¿verdad?, a la mesa, ¿verdad?, a la mesa, ¿verdad?, del hogar, ¿verdad?, de nosotros. O sea, ellos también eran devotos, ¿verdad?, a sus familias. Entonces, lo que Cristo Jesús, ¿verdad?, les estaba enseñando a los discípulos y nos enseña, ¿verdad?, a nosotros, es que compartamos lo que hemos aprendido. Eso era lo que los estaba preparando, a que compartieran, ¿verdad?, ellos lo que habían aprendido. Y eso es lo que Cristo Jesús, ¿verdad?, también nos enseña a nosotros y nos encarga, a que compartamos, ¿verdad?, lo que hemos aprendido. Los escribas sabían el Viejo Testamento, letra por letra, coma por coma, punto por coma, punto de exclamación, todo. Pero hoy nosotros es un privilegio, porque no solo tenemos el Viejo Testamento, tenemos el Nuevo Testamento. Entonces, ahora también nosotros somos responsables y estamos ante el compromiso de compartir, ¿verdad?, el mensaje. Amén, gloria a Dios. No solo del Viejo Testamento, sino también del Nuevo Testamento. Esta es la razón por la cual Cristo Jesús les hizo la pregunta: ¿habéis entendido todas estas cosas? Qué maravilloso nuestro Señor Jesucristo. Es maravilloso, porque miramos que tenía una paciencia tremenda, grandísima. Porque sabemos nosotros de las cualidades y los caracteres y la actitud de los 12 discípulos que tenía. O sea, Cristo Jesús tenía una paciencia que no nos podemos, ¿verdad?, ni imaginar. ¿Qué paciencia tenía Él? ¿Cómo sabemos que tenía paciencia? Porque está preocupado que si entendieron lo que les estaba enseñando. Él quería asegurarse que sus discípulos lo hayan entendido, para que puedan, ¿verdad?, compartir, ¿verdad?, el Evangelio. No hay ninguna duda que Cristo Jesús no les hubiera explicado una y otra vez, ¿verdad?, para que pudieran, ¿verdad?, ellos entendido. La razón por la cual, ¿verdad?, por la forma, ¿verdad?, en que les responde: ¿habéis entendido todas estas cosas, verdad? Entonces me quiere decir que Cristo Jesús hizo todo lo posible, hasta regresarse para atrás para poderlos enseñar, si es que no habían entendido, ¿verdad?, la predicación y las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo. Hoy en día, ¿verdad?, nuestro estudio, ¿verdad?, nuestra dedicación, nuestra predicación también debe estar centrada, ¿verdad?, en nuestro Señor Jesucristo. Debe estar fundada en nuestro Señor Jesucristo. Así es, gloria a Dios. No en la religión. Eso es lo que Él les estaba compartiendo, es el mensaje que estaba proyectando. Que su enseñanza y su predicación de aquí en adelante, el día que yo no esté centrada, ¿verdad?, en el Hijo de Dios, en el Mesías, y no en la religión. Que no esté centrada tampoco en tus opiniones o lo que tú piensas, no. Que esté centrada en el Evangelio de nuestro Señor, ¿verdad?, Amén. Jesucristo. Gloria al Señor. Aleluya. Él les estaba diciendo, ¿verdad? Dijeron ustedes: sí, Señor. Entonces el discípulo de Cristo debe estar dedicado, ¿verdad?, a Cristo, y no, ¿verdad?, a la religión. Que el discípulo de hoy en adelante tiene que hacer un sacrificio vivo.
Un sacrificio vivo. Lo que el apóstol Pablo le decía a los romanos en el capítulo 12, versículo del 1 al 2. El apóstol Pablo les decía a los romanos, así que hermanos, y todavía les dice, os ruego, les suplico, ¿verdad, hermanos? Que presentéis vuestros cuerpos, dice, como sacrificio, ¿verdad? Vivo. Dice santo, o sea, apartado para Dios, agradable a Dios, dice que es vuestro culto racional, que es lo que debemos de hacer, ¿verdad? Los 7 días que tiene la semana, nuestro culto racional, que debe de ser, ¿verdad? A diario, la dedicación y el estudio, ¿verdad? De este precioso tesoro, ¿verdad? Que es la palabra de Dios. Y les dice en el versículo 2, no dice, os conforméis a este siglo, dice, a este mundo, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento. De la única manera que podemos renovar nuestro entendimiento es con la palabra de Dios. Amén. Y les dice, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Es de la única manera que podemos comprobar, ¿verdad? Cuál es la voluntad de Dios agradable y perfecta. Cuando escudriñamos, ¿verdad? Las verdades de la Escritura. Pero no solamente les estaba diciendo esto, también les estaba diciendo, ¿verdad? Me dijeron, sí, Señor. Entonces ustedes también, dice, deben de estar crucificados conmigo. Me dijeron, sí, Señor. Entonces el seguidor de Cristo debe estar crucificado, ¿verdad? También con nuestro Señor Jesucristo. Lo que dice Gálatas capítulo 2, versículo 20. Con Cristo estoy juntamente, dice, crucificado. Y ya no vivo yo, mas vive, dice, Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó, dice, y se entregó, dice, a sí mismo por mí. Amén, gloria a Dios. Aleluya. Santo es el Señor. Me van a seguir, también van a estar crucificados, ¿verdad? Conmigo. Crucifiquen la carne para que viva Cristo, ¿verdad? En nosotros. Amén. Me dijeron, sí, Señor. Entonces también deben de amar a Dios con todo su corazón. Amén. De acuerdo a Mateo capítulo 22, versículo 37. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, dice, y con toda tu mente. Porque si le dijimos sí al Señor, es que amamos al Señor. Si le dijimos sí al Señor, es que tenemos que estudiar y escudriñar, ¿verdad?, el reino de los cielos. Porque aquí en el Evangelio nos enseña, sí, pero también tenemos que enseñar. Por eso estudiamos todas las ilustraciones, ¿verdad?, que la Biblia trae. Las estudiamos, ¿verdad?, para que puedan apoyar y tengan un fundamento de lo que predicamos, de lo que enseñamos, de lo que exhortamos, de lo que vivimos. Tiene un fundamento, ¿verdad?, que nos está respaldando. Y al mismo tiempo nos ayuda, ¿verdad?, a poder enseñar a otros. A poder, ¿verdad?, tomarnos el tiempo, así como Cristo Jesús se lo tomó con los discípulos. De aquí en adelante dijiste, sí, Señor, te vas a tomar el tiempo también de discipular y enseñar, ¿verdad?, a alguien más las verdades del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Así es. Así debe ser. El discipulado no es nada más que lava las manos y vámonos. No. Si queremos que sea efectivo para el reino de Dios, tenemos que tomarnos el tiempo, el sacrificio, para poder enseñar y discipular a alguien más. Pero también requiere que el discípulo quiera que lo discipulen, ¿verdad que sí? Porque si no quiere que lo discipulen, pues no podemos hacer nada, ¿verdad?
Pero cuando el discípulo quiere que le discipulen, pues tenemos que hacer el tiempo y la dedicación para que el ministerio sea efectivo. Tenemos que tomarnos el tiempo de enseñar, porque es nuestra prioridad cuando le dijimos sí, Señor. Y vamos a seguir, ¿verdad?, las instrucciones, ¿verdad?, que Dios, ¿verdad?, que Dios nos da. Gloria a Dios. Queremos llenar la iglesia, De acá. pero no queremos discipular. Queremos llenar la iglesia, pero no queremos enseñar. Santo. Entonces, si lo que nosotros no somos religión de acuerdo a la Escritura, somos seguidores de nuestro Señor Jesucristo. La religión, ¿verdad?, te dice hazlo, pero no lo hacen ellos. El seguidor de nuestro Señor Jesucristo obedece y te enseña cómo hacerlo. Pero hoy en día nadie quiere discipular, nadie quiere enseñar. Nadie. Imagínense cómo está el mundo hoy en día. Hay que discipular, hay que enseñar, ¿verdad? Pero a veces estamos más preocupados, ¿verdad?, que esté llena, ¿verdad?, la iglesia, que se esté llena, sobreabundando, y no discipular. Está llena la iglesia, pero no tienen forma, no tienen calvario, porque no le han dado valor, ¿verdad?, al sacrificio de la cruz. No le han dado valor al sacrificio de la cruz. Nosotros debemos de estudiar, ¿verdad?, lo que Cristo, ¿verdad?, enseña para poder entender, ¿verdad?, lo que Él está diciendo. Tenemos que entender lo que Él dice, ¿verdad?, en la Escritura. Y tenemos que transmitírselo a otros. Pero nosotros tenemos que entenderlo y vivirlo primero para podérselo enseñar, ¿verdad?, a otros. Para poder entender, ¿verdad?, al Señor de las Escrituras. Porque desde Génesis hasta el Apocalipsis se habla de Cristo Jesús. Él es el centro de la Escritura. Entonces, para poder entender, ¿verdad?, nuestro Señor Jesucristo, nos tenemos que meter, ¿verdad?, a la Escritura. Nos tenemos que meter a tener una relación, ¿verdad?, y una comunión con nuestro Señor Jesucristo. Para poder tener el conocimiento y el entendimiento, ¿verdad?, del reino de Dios, ¿verdad?, para poderlo vivir, para poderlo expresar, para poderlo, ¿verdad?, para caminar, ¿verdad?, para que mi ministerio, ¿verdad?, que es de nuestro Señor Jesucristo, Él sea glorificado y que sea efectivo, ¿verdad?, y que el reino avance, ¿verdad?, y que sea Él el que está tocando las vidas, porque estoy enseñando, ¿verdad?, las enseñanzas de Cristo Jesús. Estoy predicando las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo para su gloria y su honra, no para mi propio beneficio, no, para el reino de Dios, ¿verdad? Porque la Escritura es donde encontramos, ¿verdad?, el conocimiento, el entendimiento, ¿verdad?, de que Él es Dios y que apartado de Él nada podemos hacer. Pero no solamente eso, la Escritura, la palabra de Dios se nos ha dado para ayudarnos a nosotros. No solamente que aprendamos, ¿verdad?, sino que encontremos la voluntad de Dios perfecta, ¿verdad?, agradable en la vida de nosotros, para que nosotros podamos crecer en el Evangelio. El apóstol Pablo le decía, ¿verdad?, a este pequeño Timoteo, a este joven, ¿verdad?, que estaba deseoso a que el apóstol Pablo lo enseñara. El apóstol Pablo le hablaba y le decía en 2 de Timoteo, en el capítulo 3, en el versículo 16 al 17, dice: mira, Timoteo, si quieres aprender y quieres crecer en el Evangelio, déjame decirte algo, que toda esta Escritura, el Nuevo y el Viejo Testamento, es inspirada, dice, por Dios. Y es útil, dice, para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin, dice, de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente
preparado, dice, para toda buena obra. Preparado, dice, para toda buena obra. Dice, está aquí, Timoteo. Está aquí en las Escrituras. Debes de estudiar, Timoteo. Debes de caminar con Cristo. Si quieres ser aprobado por Dios. El hombre quizás no nos vaya a aprobar. Pero del que debemos de estar enfocados de la aprobación es de Dios. Amén. Entonces por eso que nos metemos a la Escritura. Para conocerlo, para entenderlo. Así si el hombre quiere ser estorbo o obstáculo en nuestras vidas, ya sabemos quién es el que nos ha aprobado a nosotros. Es el Todopoderoso, el que nos aprueba. Gloria a Dios. Primero de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 4, la Biblia dice, si no, dice, que según fuimos aprobados, dice, por Dios, no por el hombre, por Dios, para que se nos confiase el Evangelio. Así hablamos, dice, no, dice, para agradar a los hombres, dice, sino a Dios, que prueba nuestros corazones. Dios prueba nuestros corazones. Cuando nosotros tenemos esta relación con Él, que queremos conocer más, ¿verdad?, de los misterios del Evangelio, dice la Biblia que Él confía, ¿verdad?, en nosotros. Nos confía en nosotros el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Es por eso que liberadamente lo predicamos y los enseñamos donde quiera que sea. Y no nos da vergüenza. Porque Dios ha confiado en nosotros a que podamos predicar la muerte, la sepultura y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, que es el Evangelio de nuestro Señor Jesús. Al final de cuentas, Él me va a pedir cuentas de la muerte, de la sepultura y la resurrección de Cristo Jesús, de mi primer amor. Al final de cuentas, eso es de lo que me va a pedir Él, cuentas. ¿Qué hice, verdad?, con este precioso, verdad, tesoro que Él confió, verdad, en nosotros. Y Cristo compara a los discípulos, verdad, y a los seguidores, verdad, de Él, como la cabeza, verdad, de un padre de familia, donde nos hace, verdad, extremadamente responsables de compartir, verdad, el reino de los cielos, el Evangelio, comenzando, verdad, en nuestra casa. Y de ahí para todos los lados. Cuando Cristo Jesús resucitó, antes de descender con el Padre, lo primero que hizo Él fue decirles, espérenme allá en Galilea. Espérenme allá. No les dijo a ellos, hagan esto, hagan lo otro, vayan acá, vayan allá, o digan esto. No. Él les dio una comisión. Y esta comisión, ¿verdad?, habla en el Viejo y en el Nuevo Testamento. Pero por una u otra razón o algo, se ha sobremirado. Se hace como que no la miramos o como que no la leemos. O como que eso ya pasó. Eso pasó en el tiempo de los discípulos nada más. Pero se ha sobremirado la comisión que Cristo Jesús les dio. Se ha sobremirado lo que les dijo, vea. En Hechos, en el capítulo 1, versículo 8. Bueno, resucita, va, espérenme en Galilea. Y les dice en Mateo capítulo 28, versículo 19 y el 20. Dice, ahora sí, ¿se acuerdan que ustedes me dijeron, sí, Señor? Ok, está bien. Entonces ahora, por tanto dice, id
y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y luego les dice, enseñándoles que guarden todas las cosas, dice, que os he mandado. Dice, he aquí, dice, por si alguno, ¿verdad?, tiene temor, si alguno está nervioso, he aquí, dice, yo estoy con vosotros todos los días, dice, hasta el fin del mundo. Amén. Hasta el fin del mundo. Claro que sí. Me dijeron sí, Señor. Porque yo vine, ¿verdad?, a este mundo. Me dijeron sí, Señor. Yo vine a este mundo. Porque el Hijo del Hombre, Él les dijo una vez, ¿verdad?, en Lucas, en el capítulo 19, versículo 20. Porque el Hijo del Hombre, dice, vino a buscar y a salvar lo que se había, dice, perdido. Dice, el Hijo de Dios vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Ok, está bien. Lo sobremiraron. No le pusieron atención. Juan capítulo 20, versículo 21. Paz a vosotros. Como me envió el Padre, así también, dice, yo os envío. Amén. Oh, pero a lo mejor lo sobremiraron, ¿verdad?, también. O quizás no le pusieron atención. Bueno, me dijeron sí, Señor. Se los voy a poner de otra manera. Se los voy a poner en su lenguaje y en su vocabulario. Más adelante voy a levantar a este hombre, ¿verdad?, que perseguía a la iglesia, que sacaba, ¿verdad?, a todos los creyentes de las sinagogas, ¿verdad? El que consistió, ¿verdad?, en el primer diácono, ¿verdad?, de la iglesia con los primeros cristianos. Su nombre era Saulo de Tarso, después Pablo. Bueno, ahora voy a usar para que les hable de otra manera. Y vamos a la iglesia de Corintias, y se van a 2 de Corintias, capítulo 5, versículo 18 al 20. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándose en cuenta a los hombres sus pecados. Y nos encargó a nosotros la palabra de reconciliación. Así que somos embajadores en el nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros, o rogamos en el nombre de Cristo, reconciliados, dice, con Dios. Amén. Somos embajadores, ¿verdad?, de nuestro Señor Jesucristo. Cada vez que le dejaron el evangelio predicado, es Dios el que le dice al pueblo, a la gente, reconcíliense conmigo por medio de mi Hijo Cristo Jesús. En caso de que hayamos sobremirado la gran comisión, en caso de que no le pongamos atención, el apóstol Pablo dice que somos embajadores de Cristo Jesús. Todo esto demuestra lo que Cristo Jesús le estaba diciendo a sus discípulos. Todo eso demuestra lo que Cristo Jesús nos está diciendo a nosotros hoy en día, como seguidores de nuestro Señor Jesucristo. En pocas palabras, me dijeron sí, Señor. Es un nuevo pacto, es un nuevo sacrificio y es un nuevo tabernáculo. Es un nuevo pacto, un nuevo sacrificio y un nuevo tabernáculo. Y también Cristo Jesús, ¿verdad?, demuestra que diligentemente y fielmente debemos de estudiar, ¿verdad?, y entender, ¿verdad?, la palabra de Dios, ¿verdad? Cuando le decimos sí, Señor. Cuando le decimos sí, Señor. Imagínense ustedes nada más. ¿Quién iba a pensar? ¿O quién se iba a imaginar el enorme significado de una experiencia, ¿verdad?, y adoración que había atrás de todo el Viejo Testamento? ¿Quién se iba a imaginar todo esto? Ni ellos se lo imaginaron, ¿verdad?, los escribas, porque no lo recibieron.
Imagínense, imagínense. Y luego les dice que los compara como un padre de familia. ¿Por qué los compara como un padre de familia? Porque me dijiste, sí, Señor. Ahora dice, posees, dice, ahora delante de ti posees, ¿verdad? Ya que me dijiste, sí, Señor, tienes este precioso, ¿verdad? Y enorme tesoro, dice, en tus manos. El Nuevo y el Viejo Testamento. Lo tienes a tu disposición. Para que lo enseñes, para que lo vivas, para que lo pongas por práctica, para que lo estudies, para que lo escudriñes y lo pongas por práctica. El apóstol Pablo le dijo a los romanos en el capítulo 15, versículo 4, porque las cosas que se escribieron antes, dice, para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras, dice, tengamos esperanza. Aquí está la esperanza. Se escribió el Viejo Testamento para nuestra enseñanza, para nuestro conocimiento, ¿verdad?, de nosotros. El apóstol Pablo sigue, ¿verdad?, hablándole a los corintios en Primera de Corintios, en el capítulo 10, versículo del 11 al 12. Dice, y estas cosas les acontecieron, dice, como ejemplo. Dice, y están escritas para amonestarnos, dice, a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Así que el que piense, dice, en estar firme, y mire, dice, que no caiga. Entonces el discípulo de Cristo posee un enorme tesoro. No solamente que tenemos el Nuevo y el Viejo Testamento, pero también tenemos la revelación del Viejo y Nuevo Testamento. Juan capítulo 1, versículo 17 al 18. Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron, dice, por medio de Jesucristo. El discípulo de Cristo posee también un enorme tesoro por la verdad que contiene el Viejo y el Nuevo Testamento. Juan capítulo 14, versículo 6. Jesús les dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie, dice, viene al Padre sino por mí. En el Salmo 119, versículo 142, dice la Biblia, tu justicia es justicia eterna y tu ley, dice, la verdad. El discípulo de Cristo posee algo más de este enorme tesoro: el mensaje del Viejo y el Nuevo Testamento. Cristo Jesús dijo en Mateo capítulo 5, versículo 17, no penséis, dice, que he venido para abrogar, o sea, para anular la ley o los profetas. No, dice, he venido, dice, no he venido, dice, para abrogar, o sea, para anularla. No he venido para anularla, ni para deshacerme de ella, dice, sino para cumplir. Cristo Jesús vino a cumplirla. El discípulo de Cristo también posee otro enorme tesoro del Viejo y Nuevo Testamento, que es el pacto del Viejo y el Nuevo Testamento. Lo que dice Hebreos capítulo 8, versículo 6. Pero ahora tanto mejor ministerio es el suyo, cuanto es el mediador de un mejor pacto, establecido sobre las mejores, dice, promesas. Él es el único mediador, no hay otro mediador. No hay otro mediador. Porque Él fue el que derramó la sangre en la cruz del Calvario. ¿Cuánto más el valor de la sangre de nuestro Señor Jesucristo? El cual mediante el Espíritu, ¿verdad?, eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios para limpiar, ¿verdad?, nuestras conciencias de obras muertas, para que podamos servir al Dios vivo, al Dios todopoderoso. Así por eso, ¿verdad?, Él es el mediador de este nuevo pacto. Por eso tuvo que morir, ¿verdad?,
Por eso tuvo que morir nuestro Señor Jesucristo, para poder redimirnos a nosotros de nuestros pecados, de nuestras transgresiones, de lo que había, ¿verdad?, bajo el viejo, ¿verdad?, pacto, y así poder nosotros recibir la promesa, ¿verdad?, la herencia de que somos hijos, ¿verdad?, de Dios, ¿verdad?, y si hijos, ¿verdad?, juntamente con Él, herederos, ¿verdad?, de lo que Dios, ¿verdad?, ha predestinado, y recibir, ¿verdad?, la vida eterna en nuestro Señor Jesucristo. Por eso les dijo: no he venido, dice, a deshacerme de la ley, no he venido, ¿verdad?, a hacerla por un lado, ni en la ley, dicen en los profetas, he venido, dice, a cumplirla. Como Cristo Jesús, ¿verdad?, nosotros hoy tenemos este tesoro también, ¿verdad?, de no deshacernos, ¿verdad?, del Viejo Testamento, sino que de estudiarlo, de aprender qué hacer y qué no hacer, y poder desarrollar, ¿verdad?, en nuestra vida, ¿verdad?, y poder construir, ¿verdad?, sobre él, ¿verdad?, sobre el Viejo Testamento, para poderlo, ¿verdad?, cumplir, ¿verdad?, lo que la palabra dice. Entonces, ¿estamos dispuestos nosotros a decirle sí, Señor? ¿Estamos dispuestos a tomar la responsabilidad, ¿verdad?, y el compromiso, ¿verdad?, que Él, ¿verdad?, ofrece? Muchos dicen no queremos. Muchos dicen ahorita no, después. Muchos dicen que no tienen tiempo. Santo. Y muchos dicen no hay esto, no hay lo otro. Aunque haya, ¿verdad?, alimento, ¿verdad?, en la casa, muchos dicen no queremos. Estamos dispuestos a decirle sí, Señor. Estamos dispuestos a decirle como Isaías no dijo sí, Señor. Isaías dijo de otra manera. En Isaías capítulo 6, versículo 8. Estamos dispuestos a decidir, ¿verdad?, junto con Isaías. Dice Isaías capítulo 6, versículo 8. Dice que después, dice, oí la voz del Señor que decía: ¿a quién enviaré? ¿Quién dice irá por nosotros? Y dice que respondió Isaías: yo, heme aquí. Aquí dice, envíame a mí. ¿Estamos dispuestos a ir junto con Isaías? Porque cada vez que el evangelio es predicado, ¿verdad?, es Él el que está hablando. Es Él. ¿Estás dispuesto a escuchar, ¿verdad?, la voz como Isaías? Que después dijo Isaías: oí la voz, dice, del Señor que decía. ¿Estás dispuesto a decir sí, Señor? Sí, Señor. ¿Estás dispuesto a decir sí, Señor? Porque hay otros que van también a ministrar el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Estás dispuesto a apoyar a todos estos misioneros que andan por todo el mundo, que andan viviendo por fe? Isaías dijo que oyó una voz que decía: ¿a quién enviaré? Dice: ¿y quién irá por nosotros? Por todos aquellos. Muchos no responden al llamado, pero hay otros que van al evangelio de nuestro Señor Jesucristo, a darlo todo por nuestro Señor Jesucristo, a dejarlo todo por nuestro Señor Jesucristo. Cuando le decimos sí, Señor, ¿estamos dispuestos a hacerlo? ¿O le dejamos, ¿verdad?, todo a la murmuración, ¿verdad?, del oído, a las cosas vanas y vacías, ¿verdad?, que no tienen fundamento? Porque esto tiene fundamento. Lo que Dios dice, Él lo va a hacer. Nada de lo que hagamos en el Señor, ¿verdad?, es en vano. Hoy en día
Hemos escuchado, ¿verdad?, la voz del Señor. Hemos escuchado su voz que te dice: ¿estás dispuesto a darlo todo por mí? ¿Estás dispuesto a renunciar todo por mí? ¿Estás dispuesto? Yo sé que ya te fuiste por el lado opuesto, pero ¿estás dispuesto a regresar, ¿verdad?, al camino del Señor y decirle: sí, Señor? Yo sé que has sobremirado, ¿verdad?, el llamado de Dios. ¿Estás dispuesto a decirle: sí, Señor? Porque es la gracia de Dios, ¿verdad?, la que está disponible. Es la misericordia de Dios que está disponible. Ya sabes, ¿verdad?, lo que tienes que hacer. Ya sabes lo que el Señor te dijo específicamente. ¿Estás dispuesto a decirle: sí, Señor? ¿O estás dispuesto a seguir, ¿verdad?, sobremirando? ¿O seguir, ¿verdad?, yéndote para el lado opuesto? Y ya te diste cuenta que cuando te vas para el lado opuesto, nada sale bien, nada. Es el mismo círculo, todo el tiempo. Es el mismo y el mismo. Porque te estás yendo al lado opuesto. Y el Señor ya te dio específicamente lo que tienes que hacer. ¿Estás dispuesto a decirle: sí, Señor? Si hoy en día has escuchado, ¿verdad?, la voz de Dios, porque es Él. Es Él el que te está hablando. Quizás creciste en el Evangelio y te has apartado, ¿verdad?, de las cosas de Dios. Señor, sí. ¿Estás dispuesto? Yo sí estoy dispuesta a estar aquí porque yo íbamos y Las cosas del Señor. se Amén. murió mi esposo, ya no, pero Amén, ahora gloria a sí Dios. quiero estar, no venía, pero esta muchachita me dijo: Gloria a Dios, aleluya. estoy ¿Estás diciendo dispuesta sí, a decirle sí al Señor? seguir aquí, Señor, Amén, gloria a Dios. de Dios. Ahorita en un momento Sí, oramos con usted sí. y para la gloria de Dios. Ya salió una valiente, ¿verdad?, para la gloria de Dios, que le dice al Señor sí. ¿Saben por qué? Porque no hay edad. No hay edad para decirle al Señor sí. No hay edad para decirle al Señor sí. No podemos decir que el Señor: oh, ya estamos viejos o ya estamos grandes. Perdón por lo viejo, ¿verdad? Ya estamos grandes. No, el Señor nos usa. Amén. No importa la edad que nosotros tengamos. Así es. El Señor nos usa cuando le decimos sí, Señor. Amén. Porque cada uno de nosotros tiene un testimonio, ¿verdad?, que contar Amén. Aleluya. al Señor. Y para la gloria de Dios, ¿verdad?, que la invitada aquí presente, ¿verdad?, le dice al Señor: sí, Señor, ¿verdad?, que no se esperó, ¿verdad?, que terminara. Amén. Para la gloria de Dios, respondió, ¿verdad?, pronto al Evangelio, ¿verdad?, de nuestro Señor Jesucristo. Para Dios sea la gloria, ¿verdad? Amén. Dios sea la gloria. Si hay alguien más, ¿verdad?, aquí, ¿verdad?, Amén. que crea, ¿verdad?, que Dios, ¿verdad?, mandó a su Hijo, ¿verdad?, morir en la cruz del Calvario por nosotros. Si hay alguien más, ¿verdad?, que cree, ¿verdad?, lo que Dios dice en Juan capítulo 3, versículo 16, ¿verdad? Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel cree en Él cree. No se pierda, pero tenga vida eterna. Amén. Si hay uno más, ¿verdad?, que cree que Amén. Cristo Jesús, ¿verdad?, pagó, ¿verdad?, sus pecados ahí en la cruz, ¿verdad? Hay alguno más, ¿verdad?, que cree que Él fue el que llevó, ¿verdad?, nuestros pecados ahí en la cruz. Que todo cayó, ¿verdad?, sobre su cuerpo. A fin de que hoy en día muramos nosotros al pecado, ¿verdad?, y vivamos para la justicia, ¿verdad?, de aquel que dio la vida por nosotros, que es Cristo Jesús. Amén. Hay alguno más, ¿verdad?, que crea Amén. en la sangre, ¿verdad?, que derramó en la cruz del Calvario, Sí, Señor. que es la que nos limpia, ¿verdad?, de todo pecado y no se acuerda nomás. La sangre, ¿verdad?, de su Hijo. Si hay alguien, ¿verdad?, que se ha apartado, ¿verdad?, de las cosas de Dios, y hoy en día has oído, ¿verdad?, la voz de Dios, Amén. vuelve al Señor, ¿verdad?
para que te dé vida, ¿verdad? Para que te dé vida nuestro Señor Jesucristo. Que te dé vida, ¿verdad? Juntamente con Él cuando le dices, sí, Señor. Y que recibas, ¿verdad?, lo que Él prometió, que es la vida eterna. Y nosotros, ¿verdad?, que somos creyentes, estamos dispuestos a decirle, sí, Señor. Y responder al Evangelio y que nos use, ¿verdad?, en los talentos que Él, ¿verdad?, ha puesto dentro de nosotros. Y poder, ¿verdad?, ir a compartirlos allá afuera para la gloria de su nombre. Amén. Vamos a orar. Te damos gracias, Señor, y te damos gloria por tu palabra, Señor. Porque tu palabra, Padre, es grande, Señor. Y porque tu palabra, Padre, hace efecto en los corazones. Padre, te doy gracias, Señor, por esta hermosa, Padre, señora, Señor, que respondió, Señor, a tu voz, Señor. Padre, yo te doy gracias por hacer, Padre, la circuncisión en el corazón. A ti, Padre, sea la gloria y sea la honra. Padre, yo te pido, Padre, que hagas memoria de su confesión y le des fuerzas. En la edad, Padre, en que ella tiene, dale fuerzas. Sánala, Padre, instrúyela. Y pon, Padre, las palabras, Padre, en su boca, Señor. De lo que sabe, Padre, de tu palabra y de lo que va a saber, Señor, cuando tú le muestres los misterios del Evangelio. Que no importa la edad, que tú le darás las fuerzas, tú le pondrás las palabras en su boca de lo que ha escuchado de tu palabra en el nombre de Jesús. Padre, ábrele los ojos y ábrele los oídos para que entienda más de tu palabra y así pueda, Padre, instruir a sus hijos, hijas, a sus nietos, a su familia, a sus vecinos, Señor, en el nombre de Jesús. Haz memoria de todo esto, Padre, porque te ha honrado, Señor, en tu presencia para la gloria de tu nombre. Y, Padre, te damos gracias por tu palabra. Que tu palabra no cae caído vacía, Padre, sino que tú, Padre, la has enviado para que toque los corazones, Señor, de los que nos miran en línea, Señor. De los que constantemente, Padre, están en línea, Señor. Padre, que no ha sido, Padre, no ha sido una coincidencia, Padre, de que alguien haya escuchado tu palabra. Porque eres tú, Padre, el que le está hablando. Eres tú el que les está diciendo que se reconcilien contigo por medio de tu Hijo Cristo Jesús. Eres tú el que les está diciendo, Padre, que respondan al llamado. Eres tú, Padre, el que les está diciendo, Señor, que ya no más se vayan al lado opuesto. Eres tú, Padre, el que los está volviendo del error a la verdad, en el nombre de Jesús. Porque tú quieres ayudarlos, tú quieres enseñarlos. Y porque tú quieres hacer algo, Padre, los quieres usar como instrumento de tu gloria para que vayan allá afuera, donde nadie quiere ir, Padre, en el nombre de Jesús. Y que tú los instruyas, Padre, en tus caminos, Señor. Y que vayan, Señor, donde hay mujeres, varones, Señor, de Dios, Señor, a escuchar el consejo, a dejarse ser discipulados y que crezcan en el Evangelio para la gloria de tu nombre y vayan con ese sentir y en ese pensar de la comisión que nos has encomendado de ir y hacer discípulos, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo y enseñándole todas las cosas que tú nos has enseñado para la gloria de tu nombre. Que no hay temor, no hay vergüenza, porque tú prometiste de estar con nosotros hasta el fin del mundo. Padre, te damos gracias. A ti sea la gloria y sea la honra. Todo te lo pido por medio de mi Señor y Salvador Cristo Jesús. Amén. Amén. Gloria a Dios. Vamos a orar por usted. ¿Cómo se llama? ¿Cuál es su nombre?